continúe bendiciendo, agradecido de nuestro Dios por permitir una vez más continuar con los estudios de la palabra del Señor. Estamos a la altura del capítulo 24, ya finalizándolo, del libro de los Hechos, y estamos con el tema transformados, ¿verdad? Así le hemos puesto a este estudio del libro de los Hechos. Y para refrescar un poco lo que vimos en la semana pasada, ¿verdad? Pablo había sido acusado ser antijudío y antirromano, pero no podían probar sus acusaciones, ¿cierto? Vimos cómo el orador que llevaron los judíos, las autoridades judías, este hombre le dio varias acusaciones. ¿Recuerdan cuáles fueron? ¿De qué le acusaba el abogado? De ser una plaga, sedición, trastornador, nazareno, ¿cierto? Y que estaba profanando el templo, ¿cierto? Entonces, el objetivo del estudio de hoy es reflexionar acerca de cómo es nuestro compromiso para obedecer. ¿A quién nos parecemos? ¿A Pablo o a Félix? Nos vamos a centrar en esta reflexión en el día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo es nuestros compromisos para obedecer y a quién nos parecemos? ¿A Pablo o a Félix? Así que ya saben por dónde van la dirección de este estudio. En la altura del versículo 22 hasta el versículo 27 vamos a leerlo para que entremos en la esencia del estudio. En el versículo 22, el miércoles pasado quedamos en el versículo 21, ¿cierto? Pues el versículo 22 dice: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestros asuntos. Verso 23: y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Verso 24: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Verso 27: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a
Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Bueno, entonces hemos visto en estos versos la decisión de Félix, ¿verdad?, de este emperador, y vamos a ver el perfil de nuestros personajes que tenemos hoy para analizar. Félix era procurador romano en Judea del año 52 al 60 después de Cristo. Era oportunista. Fue nombrado por el emperador Claudio porque su hermano Palas tenía mucha influencia en Roma. Además de ser oportunista, era traidor. Le quitó la esposa a un príncipe de Siria, una mujer judía llamada Drusila. Timador. No dictó sentencia a Pablo para sacarle algún dinero a cambio de su libertad. Lo mantuvo preso por 2 años, sin que este hombre tuviera ningún cargo, no tenía ninguna acusación, ningún delito para estar en la cárcel, ¿cierto? Pero solamente porque a él, como decimos, le dio la gana de dejarlo ahí, ¿cierto? Drusila. Drusila era judía, pero con descendencia real. Su bisabuelo trató de matar a Jesús en Belén, en Mateo capítulo 2. Herodes, ¿se acuerdan?, que mandó a matar a los niños menores de 2 años. Pues este era su ¿qué? Su bisabuelo. Los Herodes el Grande, así le llamaban. Un tío mató a Juan el Bautista y se burló de Jesús en Lucas capítulo 23, versos 6 hasta el versículo 11. Y en Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2, relata cómo el padre de ella, Agripa, el primero, mató al apóstol Jacob. Entonces tenemos ya un poco de idea de quién era Félix y quién era su esposa. Quédense con este nombre de Drusila, la esposa de Félix, porque en el capítulo 25 vamos a analizar un poco más a profundidad de quién era la familia en realidad. ¿Cómo era la familia de esta mujer? ¿Qué trascendencia tenía? Y eso que estamos hablando de una familia judía, una familia de la realeza del pueblo de Israel. Bueno, entonces, empezando con el versículo 22 y el versículo 23, en el versículo 22, lo que más nos llama la atención en esta parte es que Félix conocía este camino, o sea, conocía a los cristianos, conocía a los que habían creído, los que habían aceptado a Jesús. Conocía de Jesús, o sea, no solamente conocía a los del camino, sino que él conocía a Jesús y de sus seguidores. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Que este hombre tuviera conocimiento acerca
de lo cristiano y acerca de Jesús. Esto es muy importante, hermano, para este tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Tenemos una preguntita, como siempre, para empezar, para ver cómo están los ánimos y esos estudios de ustedes en casa durante la semana. ¿Qué piensas del conocimiento que tenía Félix de los creyentes? O sea, acerca de los creyentes. Este hombre tenía conocimiento. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué ustedes piensan del conocimiento que este hombre tenía? ¿Le fue beneficioso para él? ¿Le fue beneficioso para Pablo? ¿Le fue beneficioso para el pueblo de Israel o para los romanos? ¿A quién le fue beneficioso? Dice que tenía conocimiento, conocía lo del camino, o sea, conocía lo que ellos hacían. Yo recuerdo que nosotros cuando empezamos, lo que empezamos aquí al principio, recordarán que una vez al mes nosotros poníamos mesa aquí y poníamos ropa, ¿verdad? Para que todo aquel que necesitara ropa viniera a coger ropa. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí. Claro que sí, ¿no? Bueno, pues muchas personas se acercaban y nos decían, ya sabemos lo que ustedes hacen, ya sabemos lo que ustedes hacen, ¿cierto? Bueno, a la gente del ayuntamiento le pareció bien que nosotros regaláramos ropa, o sea, le llamó la atención que en todos los otros lugares la vendían, aunque fuera por €1, por €2, y nosotros la regalábamos. Un medio de nosotros darnos a conocer. Este hombre, Félix, aquí la escritura dice que tenía conocimiento de lo del camino y de Jesús. La pregunta es, ¿qué piensan ustedes acerca del conocimiento que tenía este hombre? Fue beneficioso. Está David, está Jacob, está Ada. Venga, David, por orden. Yo creo que el conocimiento es malo. Porque El conocimiento era malo. sí, porque el fin suyo, que se lo dice luego, estaba esperando que le diera dinero para soltarlo. Y eso le vino bien a Pablo porque no lo tenía preso, sino que le daba cierta libertad, le dejaban las visitas. Pero yo creo que el fin suyo era que al final lo sobornara para eso. Vale, o sea, David Dice dice que pensamientos malos porque nunca han sido los del camino de dinero, ¿no? bueno, tenía su conocimiento, lo estaba utilizando para que Pablo le diera, lo sobornara, y también, pocas palabras, lo que entiendo de David, que a Pablo le benefició que tuviera conocimiento porque le dio cierta libertad. Jacob y luego Adán. Sí, es que viendo ya que él era el esposo de Lucila, bueno, Lucila era mujer de Félix. Entonces, bueno, la historia va narrando que ella venía siendo como la tercera mujer de Masón. La segunda cosa, La segunda. Pero es que al ser judía, él tenía mucho conocimiento sobre la información que le daba esta mujer, porque ella era judía, y si era un poco de la realeza, que era más de esta jerarquía un poco alta, pues tenía mucha historia acerca de Jesús, acerca de lo del camino, y por eso yo creo que él tenía mucha información por este medio, ¿no? de que su mujer era judía. pero, sí, bueno, Sí, yo pienso que información sin pasión. Pues saber que la biología y la ciencia estudia la vida, me da igual, ¿no? Entonces él tenía un conocimiento, pero no lo llevó, no lo interiorizó. Y para mí eso era como un demonio. Los demonios conocen todo de Dios, su rostro,
no le valía para nada su conocimiento, no le valía para nada su conocimiento, ¿no? Es más o menos lo que entiendo, ¿sí? O sí le valía. No le valía porque no tenía ninguna creencia. O sea, una cosa es tener un conocimiento No le llegó. y una cosa es creerla. Él no creía ni nada, solamente tenía una información de lo que podemos decir sobre de Islam y la religión musulmana. Tenemos historia y conocimiento de ella, pero una cosa es que nosotros creamos entendimiento, otra cosa es el conocimiento que uno tenga de eso. Y él tenía conocimiento de eso, nada más. Entonces él tenía conocimiento y lo usaba a su favor, lo usaba a su manera, a su conveniencia. Porque en el último capítulo él dice que cuando Pablo le habló de los juicios del dinero, él una vez entonces él tenía conocimiento y sabía que usaba a su es un tipo como dice Ada, ¿no? Que dice, tenía conocimiento, mas no, como decir, no obedecía al conocimiento que tenía en su interior. O sea, a él como que le daba igual el conocimiento que tenía. Él estaba en la busca de lo suyo. Seguía siendo igual, aún teniendo todo el conocimiento que tenía. Seguía siendo el mismo. A ver. Yo pienso que sí, de cierta forma sí era beneficioso porque él tenía cierta información, pero que le habían dado otros. Y en cambio él tenía como dudas. Por eso es que él no lo mantuvo preso, sino que le daba cierta libertad, como para ganarse su confianza. Y así como dice que cuando Pablo le empezó a dar la justicia, el dominio propio, él se espantó, porque empezó a ver que muchas de las cosas que le decían eran ciertas. Entonces, por eso creo que le dio esa libertad, pues, para conocer un poco acerca del camino de Cristo, que es lo que seguía Pablo. Muy bien. Bueno, entonces vemos que este hombre deja a Pablo 2 años ahí en Cesarea, en prisión, con ciertas libertades, claro. Le dice al centurión que le dé ciertas libertades, que él pueda recibir ahí a sus amigos, los conocidos, ¿verdad? Y que reciba, ¿cierto? Tenía libertad, pero una libertad limitada en el palacio, aunque estaba encadenado a un soldado. Sus allegados podía ir y atender sus necesidades. Hasta el 25. Félix, espantado por no, pero no conmovido. Espantado, ¿verdad? Como decía el hermano en estos versos, podemos ver cómo Lucas nos dice que unos días después el gobernador viene con su esposa. O sea, viene a ver a Pablo, viene a visitarlo. Entonces, vamos a observar cómo Pablo le habla a él. En primer lugar, Pablo no le habla como acostumbraba a los judíos. Esto es lo primero. No le viene a hablarle de la ley, ni de la religión, ni nada de eso, ¿verdad que no? Segundo lugar, Pablo le habla a sus necesidades espirituales. O sea, Pablo tendría cierto conocimiento acerca de esta pareja, pero el conocimiento verdadero viene a través del Espíritu Santo. O sea, Pablo en todo momento se dejaba guiar por el Espíritu Santo. No sé si ustedes recuerdan un estudio meses atrás, cuando había un adivino que andaba detrás de un emperador por obtener fama, ¿cierto?
a quedarse ciego por un tiempo. ¿Lo recuerdan? Dice que Pablo, mirándole al corazón, que este hombre andaba detrás de este gobernador solamente por obtener beneficio y por la fama, queda ciego. De tal manera que este hombre empezó a buscar quien lo guiara. Pablo está mirando lo que hay en el corazón de esta pareja. ¿Recuerdan quién era Félix al principio? La semana pasada vimos de Félix. ¿Quién era Félix? ¿No recuerdan? ¿Quién era? Era un esclavo. Era un esclavo este hombre. Y de ser esclavo pasó a ser ¿qué? Un gobernador. Un gobernador, o sea que era un hombre bastante astuto. Un hombre que sabía lo que quería, ¿cierto? Y no se busca una esposa cualquiera. No se busca una esposa cualquiera. Este hombre antes estaba casada con una mujer que pertenecía a un rey de Mauritania, que también se llamaba igual que la que tiene ahora, Drusila. Y ahora se casa con una princesa llamada Drusila. O sea, es un hombre bastante ambicioso. ¿Cómo un esclavo puede lograr alcanzar una altura social así tan alta sin tener un costo? Este hombre no jugaba limpio, este hombre era bastante, vamos a decir, tirano, o era muy ambicioso, o algo así, para poder ir escalando, ¿verdad?, hasta llegar aquí. Y es aquí donde Pablo empieza a hablarle a él del juicio, hablarle de dominio propio y hablarle de tener esa honradez. Y es aquí donde los creyentes fallamos. Hablamos en fijarnos en la audiencia que nos escucha y sus necesidades, jóvenes, niños, cristianos o no cristianos. Es aquí cuando nosotros fallamos. Normalmente nosotros como cristianos preparamos un sermón y nosotros nos dejamos guiar por lo que ya hemos preparado. Y ya está. Y decimos nuestro sermón, terminamos y nos marchamos. Pero un verdadero orador, un verdadero predicador, un verdadero siervo del Señor, no puede dejarse guiar solamente por ese esquema que hay. Hay que observar, hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces he tenido que dejar el mensaje, el guión que yo tengo por mitad y guiarme a lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia? ¿Cuántas veces he tenido que cambiar el mensaje, apartarlos ahí, dejarlos ahí? Y mi esposa a veces me dice, pero tú no predicaste lo que tú preparaste. No, porque la necesidad de la iglesia ese día no es lo que yo tenía preparado. Y
si el Espíritu Santo me ha dado otra dirección. Y esto no es emoción, hermano. Eso no es emoción. Es que un predicador tiene que ser sensible y dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. O sea, el predicador tiene que observar la multitud, lo que tiene a su alrededor. Bueno, si un guía, tú estás dando un mensaje, y la iglesia hay más personas que no son cristianas que cristianos, ¿qué tú vas a hacer? ¿Le vas a pedir a darle el mensaje a todos como que son todos cristianos? ¿O no va a cambiar el mensaje y va a buscar un mensaje evangélico? ¿Qué hay? Pablo no viene a estos dos hombres a darle un sermón como que ellos son judíos, que son religiosos, que son ortodoxos, que conocen la ley judía, ¿no? Si observamos esos dos versos, David me lo puede poner, verso 24 y verso 25. Observa a Pablo lo que hace. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Qué lo que dice el verso 25? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ¿qué fue? Ahora ve. O sea, fue tremendo la conversación que Pablo tuvo de tres temas que le chocaron a él bastante, porque fue su vida, vio su vida reflejada en la conversación que Pablo le dio. Él quería conocer más de Jesús, sin embargo Pablo le está hablando de lo que hay en su corazón y del juicio que le espera por la vida que él está viviendo. ¿Entienden, no? Pablo, si hubiera estado ante una multitud de judíos o de gentiles, le hubiera hablado de Jesucristo que murió en la cruz, pero él no le está hablando de Jesucristo. Él está hablando de lo que hay guardado en el corazón de este hombre. Entonces, es muy importante que nosotros podemos aprender de aquellos hombres de Dios en la forma de ellos predicar, en la forma de ellos evangelizar, en la forma de ellos vivir la vida cristiana. Y nosotros como cristianos debemos de practicarlo, debemos de ponerlo en acción. La justicia. ¿Qué es la justicia? El primer tema que Pablo trata con este hombre es la justicia. Pablo le habla de una justicia que tiene que ver con un cambio de corazón, que produce un cambio verdadero, no un cambio superficial. Conocía a los cristianos, lo que ellos hacían. Conocía a Jesús que murió en la cruz, que Él salva, pero todo esto era un conocimiento que superficial. ¿Ah? Puede ser que Félix, los romanos, conociera la justicia de los fariseos. La justicia de los fariseos de no comas con las manos sucias, no hagas esto el sábado, tienes que hacer las leyes. Pero Pablo le está enfocando a otro tipo de justicia, que sabemos nosotros que es salvación que se está hablando. Entonces, mi pregunta es si nosotros
observando la vida de este hombre, pasar de ser esclavo a ser esposo de una reina, luego de una princesa, no era justo, ¿cierto? O sea, la forma en como él fue escalando no era de una persona justa. Ahí algo estaba fallando, ¿no? Entonces es donde Pablo le dice, hay una justicia divina que no es tu justicia. ¿Jacob? Añadiendo un poco lo que Ada ha dicho sobre la forma de hablar, de darse a entender. Y hay un programa aquí en España que se titula Hablando en Plata, que es llevado a corriente de personas mayores, porque ellos no entienden sobre el euro, del cambio de moneda, porque ellos trabajan con la peseta. Entonces el programa dirigido hacia ellos y se llama Hablando en Plata porque para que puedan entender. ¿No? Entonces eso me lleva también hacia un nivel de la sociedad también, que hay muchos actores políticos que para llegar a aquella persona que tiene un poco de estudio y que lo pueda entender, van hablando con un lenguaje muy bajo, muy social y consiguen mucho voto a través del lenguaje. Y Pablo, pues, para que aquella persona feliz y también con que puedan entenderle sobre la justicia, sobre la esperanza y el juicio venidero, porque estamos hablando con un lenguaje entendible, que no solamente ellos pueden entender, sino que nosotros también, y una persona que no tenga Cristo también pueda entender. Pasamos al segundo tema, que es el dominio propio. El dominio propio era algo que a lo mejor este hombre tampoco tendría. En otras palabras, fue directo al corazón de su propia vida. El dominio propio no es fuerza de voluntad, sino parte del fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce en nosotros ese fruto, ¿verdad? Del dominio propio, de controlarnos. Dominio tiene que ver con un control total, absoluto, de todo lo que nosotros hacemos, lo que pensamos, lo que decimos y cómo actuamos, ¿verdad? Nuestras actitudes, ¿cierto? Bueno, hay una forma de comunicarnos. Nosotros los seres humanos tenemos una forma de comunicarnos y es a través de los gestos, ¿cierto? Muchas veces alguien está hablando y algunos hacemos algunos gestos como me pongo en duda, quizás no sé, hacemos algunos gestos que sentimos que sí, que estamos de acuerdo, otros que estamos en desacuerdo, otros con menosprecio, ¿verdad? Algunos gestos que te dan a entender, ¿no? Esa expresión, ¿cierto? Entonces, parte del dominio propio es tú también respetar los ideales de los demás. ¿Cómo piensan los demás? ¿Cómo se expresan? Aunque tú no estés de acuerdo, pero luego podrás decirle, acercarte a esa persona y decirle, mira, que yo no estoy de acuerdo con tal cosa que tú has dicho, ¿cierto? Pero yo no lo hago sentir mal a través de ejemplo. Entonces hay muchas formas de nosotros expresarnos, no solo con las actitudes, nuestras acciones, sino de la manera en que nosotros nos comunicamos y hacemos las cosas, ¿vale? Yo pienso que Pablo se jugó la vida. Pero Porque bastante. porque
difícil, ¿no? Ir directo al grano, enfrentar a una persona y más a una autoridad, ¿verdad? Que tiene una trascendencia violenta, ¿no? David, ¿iba a decir algo? Yo creo que lo que le pasó a este hombre debería pasar a todos, al menos una vez al mes, así. Cuando venimos aquí escuchamos la predica. Que la predica nos está diciendo lo que estamos haciendo. Y que no tenéis la misma reacción que tiene él, es decir, porque tiene mucho, porque hay muchos que después de venir a la iglesia, cuando era el pastor, empiezas a decir esas verdades y uno se ve reflejado ahí. Es lo que le está pasando a él. Él se ve aquí como que se está metiendo conmigo. La quiero, yo qué sé, por la conciencia que tenga, ¿no? Que nadie la quiera y tal. Y lo que hace es sacarlo de su vista. Nosotros tenemos que sentir eso mismo, pero que nos lleva al arrepentimiento y a la actitud. Estas son palabras que confrontan. Yo también creo que tiene que ver mucho ahí el carácter de la persona. Una de mis personas, por ejemplo, es Pablo, porque él no tenía nada, a pesar de volver a jugar y todo eso. Era claro que iba a morir, pero Dios tenía un punto con él. Una de las cosas claves es si me tengo aquí como orador, predicador, lo hace. No es como una persona que tal vez quiera hacerlo, pero no tiene las cualidades para hacerlo. Y como dice en 1 Corintios 10, dice que no te daré más peso que puedas cargar. Y una como traducción podría llamarlo es, o sea, si Dios no sabe que tú no puedes con eso, no te va a meter. Y parte del carácter que tenía Pablo lo ayudó a impulsar a hacer lo que dijo en esa época. Son muchas cosas que uno Sí, muchas veces sí. No todas las personas. que no es una persona se va a atrever. Claro, claro. Y el rey y el gobernador. Yo creo que todo parte del carácter de hay. Sí. También hay personas que tienen un corazón recto y que no le importa delante de quién estén. Ellos le van a decir lo que es, cuente lo que cuente, ¿cierto? No todos tenemos un corazón así. Ya me gustaría a mí tener un corazón como que tenía Pablo. Un corazón recto, un corazón que no, como yo siempre digo, no le temblaba la lengua para hablar. Este hablaba, no importaba delante de quien estuviera, no le importaba lo que le hicieran. Además que hablaba con fundamento. Y con ese fundamento, Y con parte de ese eso yo creo que también va mucho el testimonio. Ahí es donde salió más la palabra. también. No he hecho nada malo de que tengo. Entonces, carta abierta. Y yo creo que también el amor con las almas, porque al final él no quería que nadie se perdiera, por eso tenía que hablar la palabra tal como es. Así Entonces es. cuando nosotros también tenemos ese sentido de que no queremos que nadie se pierda, pues le vamos a hablar así, ¿no? No lo vamos a callar, le vamos a decir. Una cosa es decir, hablarle a las personas con ofensa, decirles cosas que le ofendan. Otra cosa es decirle cosas certeras, ¿verdad? Que le van a ser del beneficio, ¿no? Que le vas a aclarar en el peligro que puede estar. Entonces, esta pareja de esposos, Félix y Drusila, son excelentes en esta ilustración, ¿verdad?, de la falta de dominio propio. Félix
era un hombre dominado por la pasión y la crueldad. Entonces, no tenía, carecía, ¿verdad?, de ese dominio. Y Pablo, conociendo su vida, conociendo su corazón, el Espíritu Santo le guiaba, le daba palabra para que él hablara donde quiera que él estaba. Recuerda que Jesús le dijo a los discípulos que no se preocuparan por qué iban a decir. O sea, ellos no tenían que preparar un sermón para ir a evangelizar a donde ellos iban. El Espíritu Santo les iba a dar las palabras que ellos debían de decir en el momento adecuado. Entonces, la tercera frase que Pablo utiliza aquí es el juicio venidero. Juicio. Bueno, si él era un hombre que a lo mejor según su criterio se consideraba justo y que él hacía un juicio justo, Pablo le está hablando de que hay un juicio venidero, que no es su justicia, sino que es la justicia divina, ¿verdad?, que está por encima de toda la cosa. Decir que todos estaremos ante Dios a nadie le agrada, y a Félix tampoco le gustó oír hablar acerca del juicio venidero. En ese juicio final no solo se juzgarán las acciones de los hombres, sino también las intenciones del corazón. Esto es lo que a mí siempre me da temor. Primera de Corintios, capítulo 4, 5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza ¿de qué? De Dios. ¿Y ustedes creen que a una persona injusta va a recibir alabanza de parte de Dios? ¿O qué tipo de alabanza recibirá una persona que no practica la justicia divina? Creo que le tocará lo justo, ¿cierto? Un día me dijo un pastor que no podía estar de acuerdo con que una persona que se arrepienta hoy y se muera iba a recibir el mismo trato de Dios que una persona que tenga 20 años sirviéndole. ¿Ustedes qué piensan? La justicia divina. ¿Le habrá perdonado Dios a ese que se arrepintió el mismo día? ¿Tendrá el mismo trato de salvación y le dará la vida eterna igual que uno que tenga 20 años o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La parábola de cuando la persona fue a trabajar y duró todo el día. Exactamente. Luego nosotros se volvió de ahí todo el día. Nosotros nada más ya todo les pagó igual. Algunos trabajaron 8 horas, otros trabajaron una sola hora y recibieron el mismo salario. El mismo salario. Y los que trabajaron el día entero se estaban quejándose de que trabajó solo una hora. ¿No? Entonces es el reino de los cielos es así. ¿Cierto? Un ejemplo que tenemos es el hombre que se arrepiente en la cruz cuando van a crucificar a su hijo. El mismo día. Ahora, la confusión está en los galardones que vamos a tener. Ahí está la diferencia. Que una persona que haya tenido 20 años, 50 años sirviéndole al Señor, ha sido fiel y ha predicado, ha cumplido con lo que Dios le ha ordenado, con la ordenanza. Mateo capítulo 28, versículo 19, ha predicado el Evangelio
traído al conocimiento de la verdad a muchas personas, esta persona va a recibir ¿qué? Galardones. Pero ¿cuál es la diferencia entre una persona que tiene 30 años sentado en una silla o en un banco en una iglesia y que nunca ha evangelizado? Es más, que la sociedad no sabe que esa persona es cristiana, a una persona que se acaba de arrepentir y que se muere en ese momento. ¿Cuál sería la diferencia? Así que se llaman calientabanca. La diferencia sería que no tendría galardón. Yo creo que no tendría galardón igual que una persona que se acaba de arrepentir. Entonces yo creo que ahí está, ¿no?, la balanza, ¿cierto? La diferencia, ¿no? Por eso nosotros tenemos que ir a ese llamado. Entonces, por eso en 1 Corintios capítulo 4 versículo 5 aprendemos, hermanos, que hay una justicia divina, una justicia que vas a juzgarnos, pero no solamente por nuestras acciones, sino porque la intención del corazón, la intención. Yo muchas veces digo que había un señor en la iglesia que en la ofrenda, cuando pasaba la ofrenda, él era muy pobre, no tenía nada, ni siquiera tenía comida, no tenía nada que dar, y él echaba el puño cerrado dentro de la bolsa cuando estaban recogiendo el sobre, y él le decía al Señor, y lo demás escuchaba la intención. El puño cerrado, no tenía nada, él lo echaba, él metía el puño en la bolsa y decía, la intención es lo que vale. Él no echaba ofrenda porque no tenía nada que ofrendar. Y lo de la ayuda. Dios, No es una historia nada más, que pasó real. Dios mira, sí, pasó en la iglesia de mi padre. Era un señor que no es algo ficticio, él lo hacía siempre. Era muy pobrecito, el hermano. Bueno, él se fijaría a lo mejor en la viuda que echaba una monedilla, una blanca, que era la moneda más pequeñita que podía existir, comparada con los ricos que echaban mucho dinero, y Jesús estaba y los demás criticaban a ella, mira, esta lo que echa una monedita, la más chiquitita, qué tacaña es. Sin embargo, Jesús dijo, esta mujer, ¿qué dijo Jesús? Lo que echa vale más que todos los días porque está echando su propio sustento. Está vaciando todo lo que hay en su corazón. Sin embargo, ustedes están dando lo que les sobra. Entonces aprendemos que hay un juez en qué, en un trono, Entonces, en conclusión, el versículo 26, versículo 27, ya es un error, no es 207, sino versículo 27. Pastor, y él también practicaba la fe, la certeza y la convicción. Félix se convenció de la inocencia de Pablo. Escucha bien. Él estaba convencido de la inocencia de Pablo. Y lo hubiera librado si el apóstol hubiese pagado un rescate. Pero como no se lo hizo tal oferta, dejó a Pablo en la prisión con la esperanza de obtener el favor ¿de quién? De los judíos. Bueno, tú no me das nada, yo te dejo ahí, y así estoy contento con los judíos, ¿cierto? Algo a cambio este hombre quería recibir. Una pregunta para que todos podemos participar. ¿Qué crees que asustó a Félix cuando escuchó el mensaje de Pablo sobre la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, según el versículo 25? La pregunta es, ¿qué crees que asustó a Félix
al escuchar esto? A ver. Yo pienso que lo que turbaría su corazón es al escuchar sobre el dominio propio y la justicia venidera. Y sabe que él era un gobernante y en aquel entonces los gobernantes ellos eran los que hacían juicio, pues. Entonces que alguien no fuera a juzgarlo a él, eso fue lo que le dio temor, como que wow, voy a estar ahí sentado que me juzguen. Entonces empezó a tener temor, pues, porque ahí mismo mientras escuchaba, me imagino que en la mente le llegaba todo lo que él llegó a hacer. Pero el fruto que fue, por traidor, por ladrón, porque le robó la mujer a otro. Y así que. Sí, es que la misma niña del hermano, pues, es que este hombre se dio cuenta de que él no lo tenía, no tenía dominio propio, y que estaba haciendo lo malo, se sintió confrontado, y eso hizo que se espantara y que le dijera a Pablo, pues, mira, vete, y ya luego te seguiré escuchando, porque se sintió, ¿no? Pero que no solamente este hombre, yo creo que es lo que Dios manda a todo hombre y a toda mujer, a que tenga dominio propio. Entonces, Pablo en ese momento se encontró ante esa circunstancia de este hombre, pero en la vida real, hoy en día, pues, es que se vive muchas veces así, y de eso es que Dios nos quiere sacar, no para que podamos tener dominio propio. Para mí que nos confrontó y como dice el Señor, que Él escudriña mente y corazón. Dice aquí en el 25, pero a la vez Pablo ha hablado de justicia, de santidad, de virtud, pues desarrollar como está explicado de todo lo que está haciendo mal, que es un adúltero, y tal vez esto lo del yugo desigual, si era conocedora porque era judía, y ahí cuando empezaba a tener, pues, Pablo realmente sabía más que ellos, ¿no? De tema, ¿sabes? Como ha dicho en el capítulo de que se atacó al corazón, fue directo a articular, por así decirlo. Y ahí cuando tuvieron miedo. Aquí nosotros nos encontramos con un caso de violación espiritual. ¿Recuerdan las 10 plagas del faraón? ¿Sí las recuerdan? El lunes estuvimos hablando en el devocional acerca de una de las plagas. ¿Qué plaga fue? A ver, ¿quiénes escucharon el devocional de uno? ¿Solamente escuchó el devocional? Era una diosa de los egipcios. Las ranas era adorada en Egipto porque había una diosa que tenía la cabeza de rana y ellos no eran capaces de matar una rana porque eran adoradas. Por eso se trataba de devocionar del lunes. Pero el tema más importante de devocionar era que el faraón le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, ¿cuándo tú quieres que yo ore? Que yo le pida a Dios para que quite la plaga. Él no le dijo hoy, sino que le dijo mañana. Mañana. Entonces, es una ¿qué? Liberación espiritual. Él pudo haberle dicho a Moisés, pues ahora mismo, pero le dijo mañana. Y la Biblia dice, no deje para mañana. O eso. ¿Dice la Biblia? ¿O es un dicho? Es un dicho. Un dicho popular. Un dicho popular dice, no deje para mañana lo que pueda hacer. Voy a hacer yo mañana.
una decisión de aceptar a Cristo y le dice a Pablo, cuando tenga oportunidad te llamaré para seguir escuchando más, ¿cierto? Pierde la bendición de encontrar vida eterna. Otra preguntita aquí para que podemos compartir todos. ¿Cómo es posible escuchar la verdad y seguir siendo el mismo, o sea, la misma persona? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo es posible? No te pienses, David. No creyendo la verdad. No creyendo. No, a mí lo que te contaba antes, ¿no? Que es más fácil, o sea, antes de tratar pastor que sí, hablando con mi hija para que crea, y ella me dijo que iba a hacerse no sé qué, o sea, que la gente se quedó, ¿no? Que le dijeron que eso funcionaba y tal y cual. Yo digo, vale, está bien, pero yo te digo que la Biblia que lo es y que esto te va a funcionar y te cuesta, que, o sea, te digo, pero te viene cualquier persona, cualquier tontería y va. Entonces, esta es la verdad, pero estamos, no sé qué es lo que el Espíritu Santo está negado. Entonces, no la creemos. Y por eso seguimos en Cristo. En el momento que la crees, en el momento que te toca, te toca. ¿Alguien más? ¿Qué es eso? No te cambia el corazón de carne, como por así decirlo. Si es con un corazón endurecido, como que porque no quieres, la verdad estás a lo tuyo, con tu ego, con tus cosas. Así es. Está, bueno, Yo pienso que el recibir al Señor, como me dice el Señor, todos están mejores que el que y yo creo que Pablo al estar como tan, o sea, fueron 2 años en donde estuvo
complementa lo que ustedes están diciendo ahorita. Es el enemigo que le coloca un velo, el cual no lo deja ver realmente la verdadera verdad. Pero la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libre. Hay un escritor que se llama Johnny Han, en su libro Callados, de los que los hombres no hablan. Él dice, lo que cambia las cosas no es la verdad que conozco, sino la verdad que obedezco. No me vale de nada tener mucho conocimiento de la verdad y no obedecerla. Lo que vale es eso, hermano. Conocerla y obedecerla. Este hombre, Félix, hemos leído al principio que tenía conocimiento de qué? De lo del camino y de quién? Y de Jesús. ¿Pero obedecía? No, él no obedecía. ¿Verdad que no? Él no quiso obedecer la verdad que estaba escuchando. Está escuchando a Pablo. Aparte de conocer a lo del camino, conocer a Jesús, tiene a Pablo delante que le está confrontando. ¿Cierto? Pero él no quiere aceptarlo. A pesar de saber o conocer la verdad, según el versículo 22, aunque es capaz de temblar ante la verdad, según el versículo 25, dice que tuvo mucho temor, decide no creer. Luego, cuando tenga una oportunidad, entonces te volveré a escuchar. En Hechos capítulo 24, el verdadero corazón de Félix, versículo 26 hasta el 27, el corazón de este hombre, yo creo que estaba lleno de codicia, hermano. Codicia, porque él está codiciando. Él escuchó que Pablo había ido a Jerusalén a llevar ¿qué? Ofrenda y limosna a quienes, a los pobres, y este hombre estaba codiciando el dinero de Pablo. No pensaba, Pablo debe de tener dinero por ahí guardado, y quería que Pablo le ofreciera dinero. Sin duda recordaba que Pablo había dicho que había venido a Jerusalén para llevar limosnas a su nación. Y Félix era un hombre corrupto, hombre que le gustaba, ¿verdad?, el dinero. La Biblia ofrece abundantes pruebas de que una de las formas de presentar el Evangelio es hablando de la realidad del juicio. Dios lo hizo con Nabucodonosor en el libro de Daniel, capítulo 4. Juan el Bautista con los fariseos y saduceos en Mateo capítulo 3, versículo 7. Pedro con Cornelio en el capítulo 10, versículo 42. Y Pablo con los atenienses en el capítulo 17 de Hechos, verso 31. Hermanos, el juicio de Dios está presente. Y Él utiliza a su siervo para que lo hablen, para que lo anuncien. Y nosotros debemos de cumplir, ¿verdad?, también con eso, con anunciar que hay un juicio venidero. Para nosotros, para que nosotros reflexionemos, para que nosotros meditemos acerca de lo que hemos aprendido en este estudio de hoy. Pensemos en qué estamos haciendo con la verdad de Dios que vamos escuchando. Pensemos en eso. Lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros hemos
conocido, este hombre tenía conocimiento, pero este hombre no lo obedecía, no lo cumplía. También recordemos que todos estaremos ante Dios. Esto es muy importante. Todos estaremos. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todos vamos a comparecer ante la presencia de Dios. ¿Cierto? ¿Para qué? Para unos para juicios y otro para qué? Para vida. Uno para juicio y otro para vida. Nosotros como cristianos debemos de cumplir con su palabra y cuidarlo. Entonces, el cuidado que nosotros debemos de tener es predicar mal el Evangelio. Traerá personas sin compromisos con Cristo, sin cambiar su estilo de vida. Es una responsabilidad que nosotros tenemos. Debemos de predicar bien ¿qué? El Evangelio. Si nosotros predicamos mal, las personas que van a aceptar a Cristo, que van a conocer el Evangelio, lo van a aprender mal, van a vivir una vida mal, van a vivir una vida sin compromiso. Entonces, nosotros somos los responsables de tener ese cuidado en la forma de predicar el Evangelio. Nosotros debemos de aprender de Pablo, predicaba un Evangelio limpio, hablaba la verdad, no importara lo que le pudiera pasar. Él hablaba la verdad tal y como él lo había aprendido. Él no fue un discípulo de Jesús, él aprendió. ¿Quién fue que capacitó a Pablo? Él no tuvo una enseñanza como Pedro, como Juan, como Jacobo, como Judas. Él no tuvo una enseñanza. Él tuvo un encuentro personal con el Señor, ¿cierto? Entonces nosotros hemos tenido un